café con Galat. Buenas noches, es un gusto estar una vez más con ustedes en este su programa Un Café con Galat. Y esta noche el tema que vamos a desarrollar es: estamos en la última prueba de la iglesia. Este es nuestro tema de hoy y nos acompaña la doctora Ana Cecilia Osorio. Ella es decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. También está con nosotros Miguel Aguilera, él es misionero laico. Ustedes también son nuestros invitados, así que pueden participar a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116 o por WhatsApp al número 320-859-8733. Este programa lo pueden seguir a través de las páginas www.teleamiga.tv o www.nosotrostv.com. Conduce y dirige el doctor José Galat, presidente de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Buenas noches, queridos teleamigos y teleamigas. Me ha estado rondando en la cabeza una declaración de Monseñor Wilhelm Jacobus Eich. Él es eminencia, es un obispo de Utrecht, pero además es cardenal eminente, importante. Él fue presidente de la conferencia episcopal de su país, de Holanda, y viendo la polémica que hay en la comisión, en la conferencia episcopal alemana, a propósito de la intercomunión, que pretenden autorizarse a los cónyuges protestantes, él dijo: estamos en la última hora, y citó literalmente la declaración 675 del Catecismo de la Iglesia, en que habla de cómo la Iglesia entra en la última hora. Eso me ha rondado, me ha dado vueltas en la cabeza, y va a ser objeto de este programa, pero también del próximo, porque es muy importante la declaración de su eminencia, el cardenal Eich. Entonces miremos con mucha atención este video. Estamos en la última prueba de la iglesia. Parte 1. En los últimos dos programas titulados Pide nuevo concilio para elegir verdadero papa y No odiamos a Bergoglio, pero no lo creemos papa, citamos las palabras del cardenal Wilhelm Jacobus Eich, arzobispo de Utrecht, Holanda, y presidente de la Conferencia Episcopal de los Países Bajos, quien finalizó sus declaraciones en contra de la pretensión de la Conferencia Episcopal Alemana de dar la comunión a luteranos, pretensión apoyada por Francisco. La concluyó de esta manera: viendo que los obispos, y sobre todo el sucesor de Pedro, fracasan en su deber de mantener y transmitir fielmente y en unidad el depósito de la fe contenido en la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura, no puedo no pensar en el artículo 675 del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice: antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas, mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo, en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Muchas veces nos hemos referido a este numeral del catecismo, pero la circunstancia de ser citado por tan importante purpurado en la polémica sostenida con Bergoglio y la Conferencia Episcopal Alemana le da una significación superlativa, y sobre todo en los delicados momentos en los que se encuentra actualmente la Iglesia.
De nuestra parte, creemos que estamos en la inminencia de los acontecimientos a que se refiere el numeral 675 del Catecismo de la Iglesia Católica, citado por el eminente cardenal holandés. Con más claridad, ya estamos en medio de la prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Debido a la parucía próxima en que Jesús se presentará, como lo había anunciado desde tiempo atrás, y debido también a que nos encontramos a puertas de la llegada del Anticristo, arribo también anunciado desde tiempos pasados por la palabra del Señor, pero todo por la apostasía de que es portador el misterio de iniquidad, misterio que bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas. Parte de esta apostasía es la de darle la comunión a los adúlteros y ahora dársela a quienes, no siendo católicos, pretenden aspirar a ella. Parte de dar la solución aparente a los problemas de los hombres es permitirle acercarse a la Eucaristía a personas de otras religiones diferentes a las católicas, como los luteranos, que es lo que pretende ahora la Conferencia Episcopal Alemana, con la anuencia de Francisco, o la aberración de querer dar la comunión a los mismos católicos que se encuentran en pecado mortal, por haber contraído segundas nupcias estando vivo su cónyuge, y por tanto en estado de adulterio, como lo pretende Amor y Leticia. 3 nuevos prelados dicen no a la intercomunión de católicos y luteranos. A propósito de la pretensión de dar sacrílegamente la Sagrada Comunión a adúlteros y luteranos, que es una de las varias señales de la apostasía en que ha caído la Iglesia Católica, conozcamos las reacciones de 3 importantes prelados que se suman a las críticas del cardenal holandés Wilhelm Jacobus Eijk y del obispo norteamericano René Henry Gracide, frente a la postura de Francisco de permitir la intercomunión con luteranos. Ellos son el cardenal Gerhard Ludwig Müller, prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, recientemente removido de su prelatura por Francisco, el arzobispo de Ottawa, Canadá, Terence Prendergast, y Monseñor Nicola Bux, eminente teólogo italiano y consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe de Benedicto XVI. Cardenal Müller contra la comunión a protestantes. En efecto, el prefecto emérito para la Congregación de la Doctrina de la Fe, el cardenal Gerhard Ludwig Müller, de Alemania, criticó duramente la pretensión de los obispos de su país, avalada por Francisco, de dar comunión a protestantes, al decir de esta: no se puede contradecir la fe católica. Según una entrevista concedida a EWTN sobre el pedido de la Conferencia Episcopal Alemana de dar la Sagrada Comunión a los protestantes casados con católicos, dijo el cardenal alemán: no es posible que algunas conferencias de obispos tomen una decisión unánime que contradiga elementos básicos de la Iglesia Católica. Tenemos que resistir. Estas afirmaciones se dieron luego del 3 de mayo, cuando el cardenal Reinhard Marx, presidente de la Conferencia Episcopal Germana, junto a otros obispos de su país, se reuniera con una delegación del Vaticano en Roma, encabezada por Monseñor Luis Ladaria, actual prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Reunión de la cual la oficina de prensa del Vaticano dijo que Monseñor Luis Ladaria ha informado que el Papa Francisco aprecia el esfuerzo ecuménico de los obispos alemanes y les pide encontrar, en espíritu de comunión eclesial, un resultado posiblemente unánime. Sobre este punto, el cardenal Müller declaró: es posible llegar a una posición unánime basados en la fe católica. No se puede separar la fe católica de un entendimiento unánime. Si hubiese tal separación, entonces tendríamos un cisma en la Iglesia Católica. Para el purpurado alemán, los obispos de su país y toda la Iglesia deben tomar una decisión fundamentados en la única doctrina, la única palabra de Dios. No podemos separar la verdad de la fe, puntualizó. Continuó las declaraciones el cardenal alemán: los sacramentos no pueden ser el objeto de disputas políticas o juegos para hacernos grandes amigos de los medios de comunicación que no entienden nada de la fe católica. Ellos se alegran si nos reducimos solo a una institución de rituales. Pero nosotros entendemos que la Iglesia fue fundada por Cristo como un instrumento de salvación para todos. No podemos manipular la verdad y la gracia de los santos sacramentos, dijo.
sobre el papel que juegan las conferencias episcopales y en referencia directa a la actitud errática de su compatriota, el cardenal Reinhard Marx, el cardenal Müller dijo: no somos, como Iglesia Católica, una asociación de iglesias nacionales. El presidente de una conferencia episcopal no es como un segundo papa. El cardenal Gerhard Müller también criticó severamente la actitud de la conferencia episcopal de su país y la de sus obispos, al decir: las conferencias de obispos son instituciones con fines prácticos y no tienen la misma importancia para la fe como el Papa como sucesor de San Pedro. Por ello tenemos que detener este desarrollo equivocado de independencia de las iglesias nacionales. Esto es muy peligroso. Y sobre la forma como ahora se viene administrando la Santa Sede, como buen conocedor de todas las implicaciones de su manejo y del poder, señaló: no podemos manejar o gobernar la iglesia solo con diplomacia o política y todos estos juegos que están haciendo. Tenemos que confesar la fe católica. San Pedro fue el primero que dijo: primero y por todos, tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Ese es el centro de la iglesia. En sus declaraciones, el cardenal alemán también llamó a la acción a sus hermanos del episcopado mundial, al pedir que más obispos alcen su voz y hagan lo que deben hacer. Finalmente, el cardenal Müller, en clara referencia a la postura errada del Papa Francisco y de varios cardenales y obispos, recordó que todos los sucesores de los apóstoles tienen que defender la fe católica y no sus puntos de vista personales. El arzobispo Prendergast contra la comunión a protestantes. Conozcamos también lo que nos dice Monseñor Terence Prendergast, arzobispo de Ottawa, Canadá, quien ve desconcertante la decisión del Papa Francisco de pedir a la Conferencia Episcopal Alemana se ponga de acuerdo sobre un punto de la intercomunión entre católicos y luteranos. Pues esto está ya decidido por la doctrina de la Iglesia y no puede someterse a votación, algo ya definido y concerniente a la fe. Así que el arzobispo canadiense de Ottawa ha mostrado su estupor por el hecho de que, ante la posible comunión del cónyuge protestante de un matrimonio mixto, el Papa Francisco dijera a los obispos alemanes que será aceptable lo que determinen si están todos de acuerdo. Dijo el arzobispo: parece claro ahora que muchos obispos y católicos en el mundo consideran imprudente y doctrinalmente imposible lo que varios obispos en Alemania han propuesto. Continúa el monseñor: recibir la Eucaristía está intrínsecamente relacionado con la fe, mi fe personal y la fe de la comunidad a la que pertenezco. Prosiguió Prendergast: lo que la mayoría de los obispos en Alemania propone significa que una persona que no pertenece a la Iglesia Católica puede, de forma rutinaria, tal vez todos los domingos, recibir la Eucaristía en la Iglesia Católica. Este tipo de comunión abierta va en contra de la enseñanza católica y por lo que puedo ver en las congregaciones no católicas que siguen una disciplina de comunión abierta, también es infructuosa espiritual y pastoralmente. Una vez más, se demuestra lo equivocado que está el obispo Jorge Bergoglio cuando pretende que se dé la comunión a los luteranos, a condición de que haya unanimidad en la decisión de los obispos alemanes. Pues se trata de un asunto de fe que no puede someterse a votación, así sea unánime. Pues como bien lo dijo el cardenal Wilhelm Eick, la doctrina y la práctica de la Iglesia con respecto a la administración del sacramento de la Eucaristía a los protestantes está perfectamente clara, pues la práctica de la Iglesia se basa en la fe y no en las mayorías. En esta forma, el arzobispo Monseñor Terry Prendergast se une a la voz muy autorizada del cardenal arzobispo de Utrecht, Wilhelm Jacobus Eick, quien fuera presidente de la conferencia episcopal de su país, Holanda, a quien citamos en nuestros programas pasados, según el cual es imposible esperar de una votación, ni siquiera unánime, una decisión sobre la intercomunión a personas no católicas, comunión que la Iglesia no puede autorizar, sino a los creyentes que se encuentran en plena comunión con la doctrina que ella enseña. Monseñor Nicola Bux: la comunión compartida con protestantes sería blasfemia y sacrilegio. El misterio de la iniquidad se manifiesta ante todo en la apostasía que caracteriza a la iglesia de hoy, y a ella ya se había referido en junio 21 del 2017, entre otros, el obispo Monseñor Nicola Bux,
célebre teólogo y ex asesor de la Congregación para la Doctrina de la Fe, con estas palabras: la Iglesia está en plena crisis de fe y las tormentas de división que está experimentando la Iglesia se deben a la apostasía, el abandono del pensamiento católico. Por lo cual, desde entonces, el importante prelado había pedido a Francisco que hiciera una declaración de fe, pues Monseñor Bux responsabiliza directamente a Jorge Bergoglio de la apostasía y de la crisis de fe de la Iglesia, advirtiendo además: si el Papa no salvaguarda la doctrina, no puede imponer la disciplina, en una clara advertencia de sujeción a la verdad, so pena de no acatar su autoridad. Pero este importante prelado italiano nuevamente se pronunció 2 veces este año. Una a comienzos, cuando dijo sobre la posibilidad de que se le dé la Eucaristía a los luteranos que la comunión compartida con los protestantes sería blasfemia y sacrilegio. Advirtió el obispo italiano que si la Iglesia cambiara las reglas sobre la comunión eucarística compartida, la Iglesia iría en contra de la revelación y el magisterio, llevando así a los cristianos a cometer blasfemias y sacrilegios. Basándose en la enseñanza de la Iglesia, sustentada en la Sagrada Escritura y la tradición, Monseñor Nicola Bux hizo hincapié en que los cristianos no católicos deben haber emprendido el bautismo y la confirmación en la Iglesia Católica, y deben arrepentirse del grave pecado mediante la confesión sacramental para poder recibir a Jesús en la Eucaristía. Sin embargo, hace unos días, el 15 de mayo de 2018, refiriéndose a la confusión causada por las palabras de Jorge Bergoglio, quien sobre la intercomunión dijo, por medio de su portavoz, a los obispos de la Conferencia Episcopal Alemana: el Papa Francisco aprecia el esfuerzo ecuménico de los obispos alemanes y les pide encontrar en espíritu de comunión eclesial un resultado posiblemente unánime. El destacado teólogo italiano aseveró: el Papa no puede abdicar en su deber de enseñar claramente sobre la intercomunión. Nicola Bux, el respetado teólogo y exconsultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe en el pontificado de Benedicto XVI, ha dicho: el Papa no puede abdicar del ministerio petrino a favor de un método sinodal de gobierno de la Iglesia en cuestiones tales como la intercomunión. En su artículo de la Nuova Bussola Quotidiana, Monseñor Bux dijo: porque la Iglesia Católica es jerárquica, no sinodal. Los problemas pastorales solamente se resuelven si la comida consiste en la doctrina verdadera, como lo recuerdan San Pablo en su segunda carta a Timoteo 4:2. Los comentarios de Bux se dan en respuesta a una reciente entrevista del cardenal Walter Kasper sobre la intercomunión y la controvertida propuesta de los obispos alemanes de permitir que un protestante casado con un católico reciba la Sagrada Eucaristía en algunos casos. Monseñor Bux denuncia cómo el cardenal Kasper estira los textos magisteriales y salta sobre los pasajes clave, en una especie de obstáculo teológico y eclesial destinado a ganar el premio de la intercomunión. Bux también dijo que cree que la creciente oposición entre obispos, como se evidenció recientemente en el debate entre el episcopado alemán, apunta a una inquietante verdad sobre el presente pontificado. ¿Se referirá al cisma anunciado y temido por todos?, nos preguntamos nosotros. Nueva entrevista a Monseñor René Henry Grácida. Pero recordemos también, queridos teleamigos, que en el programa tras anterior titulado Pide nuevo cónclave para elegir verdadero papa, presentamos las declaraciones de Monseñor René Henry Grácida, quien señala que la elección del cónclave de 2013 fue inválida y por tanto pide que se realice un nuevo cónclave con cardenales competentes no excomulgados, como quedaron los que eligieron a Francisco en virtud de haber violado la ley según la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, promulgada por Juan Pablo II. En efecto, Monseñor Grácida escribió en su blog un artículo en el que analizaba y denunciaba la ilicitud de la elección que dio origen al supuesto pontificado de Francisco. Pues bien, días después le fue realizada una entrevista por el blog de prensa digital de Oki Tradicionalista, la cual reproducimos para conocimiento de todos ustedes y esclarecimiento de las posibles dudas al respecto. La entrevista, que fue realizada por el bloguero norteamericano de Oklahoma, Joseph Ostermeyer, y que ustedes pueden conocer accediendo a esta dirección, dice lo siguiente.
Pregunta. En un artículo publicado recientemente en su blog, que desde entonces se ha leído en todo el mundo, usted apoyó el caso de que el Papa Francisco podría no ser un papa válido y que los mismos cardenales consideran elegir un nuevo papa. ¿Tuvo usted la intención de que el artículo acabe siendo leído por el cardenal Borg y otros cardenales, con la autoridad única de confrontar directamente el problema del pontificado de Francisco? Respuesta de Monseñor Gracida. Sí, esa era y sigue siendo mi esperanza, dado que solo los cardenales válidamente designados tienen el poder de iniciar una solución a la crisis actual en la Iglesia. Yo tengo la esperanza y el deseo de que se sientan alentados por lo que publiqué para dar los pasos necesarios hacia una solución como se propuso en la publicación. Pregunta Ostermayer. En su experiencia de estas últimas semanas, ¿cómo ha sido la respuesta de los laicos, sacerdotes y otros obispos, si es que hay alguno, tanto en línea como en persona? ¿Anticipa reacciones violentas de los miembros de la jerarquía o de Roma, o incluso del mismo cardenal Borg? Respuesta de Monseñor Gracida. Ha habido alguna respuesta, pero no de cardenales. Realmente no busco la respuesta de los cardenales. Busco la acción de su parte para iniciar los pasos que conducirán a un cónclave especial. No espero que publiquen esos pasos, espero que se muevan silenciosa y discretamente para minimizar la oposición activa de los amigos de Francisco, que ahora están firmemente atrincherados en la Curia Vaticana. Pregunta Ostermayer. Leyendo el argumento, parece que la base principal es la disputa de que el cónclave de 2013 rompió con las leyes del cónclave, promulgadas por el Papa Juan Pablo II, que invalidaría los resultados de las elecciones. Comienza discutiendo el tema de la herejía y la infalibilidad papal, pero parece que no convierte estos temas en la base principal. Parece haber pruebas suficientemente sólidas de que ciertos cardenales del conspirador grupo de San Galo violaron las leyes del cónclave, lo suficiente como para plantear ahora la cuestión de la validez de las elecciones del cardenal Bergoglio. ¿Estoy en lo cierto al entender este argumento? ¿Ese es el enfoque que está animando a los cardenales a tomar? Respuesta de Monseñor Henry Gracida. Sí, ese es el enfoque que estoy animando a los cardenales a tomar. Pregunta Ostermayer. Dado que la palabra herejía se usó en el artículo, quizás se podía hablar de cómo los cardenales, basados en la tradición de la Iglesia, pueden juzgar si un determinado papa es culpable de una herejía formal versus material, lo que resultaría en la excomunión y la pérdida del cargo eclesiástico, de acuerdo con la ley de la Iglesia. ¿Puede explicar lo que dice la Iglesia? Así es como el Colegio de Cardenales puede juzgar al Papa como un Papa inválido, por diferentes razones, hasta el punto de elegir a un nuevo Papa. Respuesta de Monseñor Henry Gracida. Aunque Francisco no ha hecho declaraciones heréticas, inteligentemente también ha hecho declaraciones ortodoxas sobre el mismo tema, lo que hace virtualmente imposible definirlo como un hereje. Por otro lado, las disposiciones de la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, promulgadas por San Juan Pablo II, son claras, y Francisco y sus amigos han confirmado sus violaciones de esas disposiciones en el cónclave de 2013. San Juan Pablo II dispuso la penalización de excomunión automática para cualquier cardenal que violara esas disposiciones. Las personas razonables no deberían tener problemas para aceptar que una persona excomulgada no pueda ser elegida papa. Comentario final del entrevistador Ostermayer. Gracias de nuevo, Su Excelencia, por responder estas preguntas. También espero que el argumento razonado que publico y sus respuestas en esta entrevista sean leídas y consideradas por los cardenales. Hasta aquí la entrevista realizada a Monseñor René Henry Gracida por parte de Joseph Ostermayer, escritor del blog Oki Traditionalist. Así pues, el obispo Gracida no solo se ratifica en sus valientes y fieles posturas, sino que alienta a los cardenales que siguen siéndolo a actuar silenciosa y discretamente para minimizar la oposición activa de los amigos de Francisco, que ahora están firmemente atrincherados en la Curia Vaticana. Esto con el fin de buscar un nuevo cónclave que elija a un verdadero papa. Señales del fin de los últimos tiempos. Es muy claro que estos acontecimientos nos hablan del tiempo final en el que nos encontramos ya, pero retomemos la cita del Catecismo de la Iglesia Católica 675.
referida por el jerarca holandés, el arzobispo Eijk, en donde se habla de la última prueba de la Iglesia. Esta última prueba de la Iglesia estará asignada de soluciones aparentes a los problemas de la humanidad, pero de persecuciones a los creyentes y sobre todo de la apostasía de la verdad. Sí, el anticristo proporcionará a la humanidad paz aparente y comida real y efectiva. Solamente a quienes ostenten su marca en la frente o en la mano. Pero todo esto al precio terrible de la vida eterna, de los que lo sigan y acaten a esta bestia del Apocalipsis y se dejen marcar por ella. Entre las señales de la terminación de los últimos tiempos que cualquiera puede comprobar sin necesidad de revelaciones privadas y sin recibir locuciones o visiones especiales están, por ejemplo, 1. El regreso de los judíos a Israel en mayo de 1948 y recuperación por ellos de la ciudad de Jerusalén en 1967 y que actualmente estén tratando de reconstruir su templo, que hayan nombrado ya un nuevo Sanedrín después de 2000 años y hasta tengan listos los animales sagrados para el sacrificio y hasta el candelabro de oro o menorá para el rito sagrado. 2. Que desde finales del siglo pasado Europa abandonó o está abandonando a Jesucristo y ha cambiado la fe cristiana por el secularismo o laicismo masón, que busca organizar la vida social, económica, política y cultural, etc., sin Dios ni religión. 3. Que al interior de la Iglesia, especialmente a partir del Concilio Vaticano II, pululan los falsos profetas, las herejías y la apostasía, sostenidas no solo por teólogos, sino hasta por algunos obispos, cardenales y últimamente por el propio obispo Bergoglio. 4. Que el mundo está superpodrido por inmoralidades como el aborto, la eutanasia, las relaciones homosexuales, la pornografía también infantil, la manipulación genética, el control de la natalidad y toda clase de aberraciones sexuales, pero también la crueldad, codicia y desenfreno de todas las bajas pasiones. 5. Aumento espectacular de los conocimientos científicos y de los avances tecnológicos que nos permiten resolver problemas, dando la falsa idea a algunos de que ya no necesitamos del auxilio de Dios para hacer bien las cosas. 6. La predicación del Evangelio a nivel universal. Pues basta ver la gran difusión evangelizadora que permiten las redes y la internet en este campo. 7. Las apariciones marianas repetidas en el mundo entero. 8. Guerras y rumores de guerra. Incremento de fenómenos ecológicos anormales, como terremotos, tsunamis, calentamiento global, muerte de especies, incremento de actividad volcánica, huracanes y tormentas, deslaves, etc. 9. A pesar de las anormalidades bélicas que ocurren, hay sin embargo gente que cree que existe una normalidad de paz y de tranquilidad, como ocurría en el tiempo de Noé. 10. La confusión generalizada causada por las herejías y la apostasía de Bergoglio y de los suyos. Estas señales nos hacen pensar en el pasaje de Mateo 24, 32 a 35, que habla de la parábola de la higuera y que dice así: aprendan esta comparación, tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean todas estas cosas, sepan que el fin está cerca, a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El párrafo anterior se refiere a dos acontecimientos. Uno que ya pasó, que fue el cercamiento o invasión de Jerusalén por parte de los romanos con la destrucción del templo de los judíos en el año 70 de nuestra era. El segundo acontecimiento tiene que ver con el futuro y es la prueba final de la iglesia de la cual estamos hablando. La lista anterior nos recuerda el párrafo inicial del último libro de nuestro amigo y colega Rafael Arango Rodríguez, titulado El secreto, lo que muchos callan está aquí, Fátima, y que dice: libros, documentos, mensajes y especialmente los acontecimientos del mundo presente hablan por sí solos. Realmente, quien no lea los signos de hoy, diría el padre Philip Scott, es un tonto, un ciego o alguien que no quiere ver. Y yo agregaría, es un instrumento de lo que los psicólogos llaman la negación. No querer ver por miedo o ignorancia,
o ese relleno de basura mental que las teologías inculcaron a muchos en los últimos 50 años, o la actitud estúpida de esos que denuncia San Pedro sobre los hombres de los últimos tiempos que dicen: esto siempre ha sucedido y todo sigue igual como al principio. Segunda de Pedro 3, 3, 4. Estamos en la última prueba de la Iglesia. Fin parte 1. Un café con Galat. Un café con Galat. Estamos en la última prueba de la Iglesia, parte 2. La tribulación en la prueba final. La prueba final de que habla el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 675 y que cita expresamente el cardenal holandés Wilhelm Jacobus Eijk, presidente de la Conferencia Episcopal de Países Bajos, que citamos al principio de este programa, es conocida en teología como la tribulación. Y tribulación quiere decir suma angustia a la que estará sometida la Iglesia durante el dominio de la iniquidad que impondrá el anticristo. En efecto, el gobierno de este personaje contrario a Dios, a quien la Sagrada Escritura llama el Anomos, es decir, el sin ley, el inicuo, será el de un totalitarismo mundial. Como todo totalitarismo, se tratará de un sistema antidemocrático que impondrá arbitrariamente la voluntad del supremo gobernante, convirtiéndola en norma obligatoria para toda la comunidad mundial. Naturalmente, el gobierno personalista y feroz del anticristo será saludado y acatado con gran entusiasmo y veneración por los que se condenan. Pero para los fieles a Cristo será uno de sus mayores tormentos. Se constituirá en una espantosa tribulación. La palabra del Señor nos dice en Apocalipsis capítulo 13, versos 16 a 18. Así consiguió que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se dejaran poner una marca en su mano derecha o sobre su frente, de manera que nadie podía comprar o vender, si no llevaba marcado el nombre de la bestia o la cifra que corresponde a su nombre. Para ello se precisa sutileza. El que tenga inteligencia calcule la cifra de la bestia, porque es una cifra humana, 666. Pero dejarse marcar en la mano o en la frente, a cambio de poder adquirir los alimentos que se necesitan o comerciar, es sencillamente perder la vida eterna. Pues asimismo lo señala el Apocalipsis en 14, 9 a 11 al decir: un tercer ángel lo siguió, diciendo con voz potente: el que adore a la bestia o a su imagen y reciba su marca sobre la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la indignación de Dios, que se ha derramado puro en la copa de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y delante del Cordero. El humo de su tormento se eleva por los siglos de los siglos. Y aquellos que adoran a la bestia y a su imagen y reciban la marca de su nombre, no tendrán reposo ni de día ni de noche. Así que, queridos teleamigos, para los que no quieran dejarse marcar en la mano o en la frente, o por el contrario, para los que quieran permanecer fieles a Cristo, la situación será terriblemente angustiante. ¿Cómo conseguir los alimentos o bienes que necesito para vivir, sin comprometer mi destino eterno? Pues recordarán ustedes que eso lo hemos venido hablando en programas anteriores, al tratar el tema de las comunidades fraternas autosuficientes, que debemos preparar con esmero desde ahora. Se trata para los verdaderos creyentes cristianos de no dejarse sitiar por hambre, por el hombre sin ley, el Anomos, el inicuo, que es el anticristo.
Anticristo, que junto con el falso profeta o falso papa es un agente de Satanás, y ambos finalmente serán condenados al lago de fuego y de azufre, según está consignado en Apocalipsis 20:10, así: el diablo que los había seducido será arrojado al estanque de azufre ardiente, donde están también la bestia y el falso profeta. Allí serán torturados de día y noche por los siglos de los siglos. Tanto el anticristo como el falso profeta o falso papa, que le sirve al primero y le pavimenta la vía para que llegue pronto y sin problemas, están figurados por la Sagrada Biblia como dos bestias o monstruos. El anticristo como la bestia que surge del mar de las cosas humanas, en especial del mar de los negocios y de la política, y el falso papa como la bestia que surge de tierra firme, que es la Iglesia, pues emergerá de su seno, y aunque de allí provenga, no pertenecerá a ella, ya que la palabra de Dios lo dice en 1 de Juan 2:19. Ellos salieron de entre nosotros, sin embargo, no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, habrían permanecido con nosotros, pero debía ponerse de manifiesto que no todos son de los nuestros. ¿Y cómo le pavimenta la vía el falso profeta al anticristo? Pues fundamentalmente con la apostasía, que es la negación o tergiversación de las verdades de fe, verdades que un creyente debe conocer, aceptar y acatar, siendo fiel a la Biblia y a las enseñanzas del magisterio de la Iglesia. En otras palabras, la apostasía, que es la prédica de un evangelio distinto al anunciado por Cristo, por lo cual dice San Pablo en Gálatas 1:8-9. Pero si nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia un evangelio distinto del que les hemos anunciado, que sea anatema. Ya se lo dijimos antes y ahora les vuelvo a repetir: el que les predique un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea maldito. Enseñanzas del nuevo evangelio de Bergoglio. Y anunciar un evangelio distinto del de Cristo es lo que han hecho y están haciendo Jorge Bergoglio y sus cómplices, obispos y cardenales más cercanos del Vaticano. Estos son algunos ejemplos del propio Jorge Bergoglio, que no nos cansaremos de repetir y denunciar. Enseña en Amor y Leticia, en el numeral 297, que nadie puede ser condenado para siempre, porque esa no es la lógica del Evangelio. En la misma exhortación apostólica Amor y Leticia, Francisco da a entender que las personas en una nueva unión adúltera pueden comulgar, porque dice que esa simplemente es una unión irregular, pero no de pecado mortal. Veamos lo que dice el numeral 305, hasta la nota al pie 351. Numeral del capítulo 8 de Amor y Leticia, que a la letra dice: 305. Por ello, un pastor no puede sentirse satisfecho solo aplicando leyes morales a quienes viven en situaciones irregulares, como si fueran piedras que se lanzan sobre la vida de las personas. Es el caso de los corazones cerrados, que suelen esconderse aún detrás de las enseñanzas de la Iglesia, para sentarse en la cátedra de Moisés y juzgar, a veces con superioridad y superficialidad, los casos difíciles y las familias heridas. En esta misma línea se expresó la Comisión Teológica Internacional. La ley natural no debería ser presentada como un conjunto ya constituido de reglas que se imponen a priori al sujeto moral, sino que es más bien una fuente de inspiración objetiva para su proceso, eminentemente personal, de toma de decisión. 350. A causa de los condicionamientos o factores atenuantes, es posible que, en medio de una situación objetiva de pecado que no sea subjetivamente culpable o que no lo sea de modo pleno, se pueda vivir en gracia de Dios, se pueda amar y también se pueda crecer en la vida de la gracia y la caridad, recibiendo para ello la ayuda de la Iglesia. Nota al pie 351, que dice: en ciertos casos podría ser también la ayuda de los sacramentos. Sobre este punto reclamaron los cardenales de la Dubia. Ellos no recibieron respuesta. 2 de los prelados firmantes ya fallecieron, y quienes siguen con vida tampoco la recibirán. Otro ejemplo de las enseñanzas apostáticas de Jorge Bergoglio. A Eugenio Scalfari, director del diario La República de Italia, en su primera entrevista de abril de 2015, Francisco le manifestó que las almas de los malos, cuando morían, dejaban de existir o se difuminaban.
en Semana Santa de 2018, en una reunión con el mismo periodista, volvió a repetir este mismo despropósito. Y en esta última entrevista o encuentro con Eugenio Scalfari, el obispo Bergoglio, según declaraciones del periodista, dijo que el infierno no existía. Aunque el Vaticano, con un comunicado posterior, haya tratado de desmentir a Scalfari diciendo que esas no fueron las palabras exactas del pontífice, ese comunicado omitió decir cuáles sí fueron las palabras exactas de Francisco. Y este difícilmente las podría contradecir, porque ya antes había afirmado al mismo Scalfari que nadie se condena. El obispo Jorge Bergoglio dijo en Villavicencio, Colombia, que por las venas de Jesús y de María corría sangre pagana. Refiriéndose a las antecesoras de Jesús, afirmó que son ellas, en la genealogía, las que anuncian que por las venas de Jesús corre sangre pagana, e insinuando que esta sangre impura la recibió a través de su madre, la Virgen María. Y en el viaje a Brasil, con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro en 2013, ante la pregunta del periodista Gerson Camarotti de la cadena Globo News, en julio de 2013 dijo que si la educación de un chico se la dan los católicos, los protestantes, los ortodoxos o los judíos, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que lo eduquen y le quiten el hambre. También ha dicho que el proselitismo es una solemne tontería. No tiene buen sentido. En la entrevista de Eugenio Scalfari, 1 de octubre de 2013. Y sigue confirmando esta declaración, al enaltecer a Lutero como testigo del Evangelio, ordenando una estatua del heresiarca y conmemorándolo con una estampilla vaticana. También viene enseñando malamente el obispo Bergoglio que Dios no puede ser Dios sin el hombre. Este fue otro despropósito que salió de sus labios en la audiencia pública del pasado 7 de junio de 2017. La Biblia nos demuestra que Dios preexistía antes del hombre, cuando en el libro del Génesis Dios nos dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, lo cual significa que Dios preexistía antes que el hombre. Muchos otros disparates y herejías vive diciendo continuamente el obispo Bergoglio, tanto así que un grupo de sacerdotes las ha compilado, llegando a un listado de más de 160 errores, como lo pueden ustedes corroborar en la página denzingerbergoglio.com. Hemos mostrado solo algunos ejemplos de las falsas doctrinas de Francisco. Ahora vamos a ver algunos otros errores de sus más cercanos colaboradores, cardenales y obispos. El nuevo evangelio de la corte de Francisco. Entre otros muchos más, les presentamos el nombre de algunos prelados, cardenales y obispos que vienen, junto a Francisco, enseñando un evangelio distinto al enseñado por Cristo, abusando de sus puestos de poder y negando abiertamente la doctrina de la Iglesia Católica, incluso oponiéndose frontalmente a ella. Todos ellos son jerarcas de la Iglesia Católica, activos y con gran poder. Cardenal Walter Kasper, Alemania. Conocido por ser el teólogo del Papa Francisco, niega los milagros relatados en el Evangelio y pone en duda las profecías del Señor Jesús. Este antieclesial y antidogmático jerarca dice en uno de sus libros, Introducción a la Fe, página 76, se cree en Dios, pero no en la Iglesia ni en los dogmas. Pretende este falso teólogo que creamos en Dios, pero no en sus enseñanzas ni en los dogmas de la Iglesia, lo cual es injuriar a Dios y negar las enseñanzas de la Iglesia. Es miembro fundador de la Mafia de San Galo, que junto al cardenal Gottfried Tannels consiguió la renuncia de Benedicto XVI y el nombramiento del obispo argentino Jorge Bergoglio como supuesto papa. El cardenal Kasper promueve dar la comunión a adúlteros en ejercicio, según lo consigna Amoris Laetitia. Reivindica a Lutero, es promotor de la protestantización del catolicismo y de la intercomunión con luteranos y otras denominaciones. Además, gran agente promotor del falso ecumenismo con todas las religiones. Para él, el matrimonio homosexual tiene el mismo valor que el matrimonio cristiano. El cardenal Kasper promueve el modernismo a ultranza, es promotor de la sinodalidad o desconcentración del poder en el papado, y del fin del celibato y de la creación del diaconado femenino y la creación de sacerdotisas. Según él, el mejor católico africano es el católico calladito. Este flamante cardenal hereje es una de las más relucientes joyas de la corona del falso papado de Francisco.
Es evidente que Francisco jamás ha corregido a este cardenal hereje, e incluso se le conoce como el teólogo de Francisco. Cardenal Reinhard Marx, Alemania. Presidente de la Conferencia Episcopal Alemana y arzobispo de Múnich y Frisinga, niega la existencia del infierno, ataca la indisolubilidad del matrimonio, promueve dar la comunión a adúlteros en ejercicio según lo consigna Amoris Laetitia. Frente a la comunión de adúlteros con Amoris Laetitia afirmó: no esperaremos lo que digan las otras conferencias, haremos lo que nos dé la gana. Promueve el homosexualismo y dice: las relaciones homosexuales tienen valor que debe ser reconocido por la Iglesia Católica. Quiere la bendición de las uniones homosexuales, es pro píldora del día después, elogia a Martín Lutero y dice que es un inspirador. Es líder y promotor de la intercomunión con luteranos y del falso ecumenismo con otras religiones. El cardenal Marx alaba al padre del comunismo, Carlos Marx. No sabemos si es su pariente. De él dice: es una necesaria fuente de enseñanza social católica. Promotor de la sinodalidad o descentralización del poder papal y la independencia de las conferencias episcopales. El cardenal Marx alienta la abolición del celibato y la ordenación de sacerdotes casados, así como la creación de diaconisas. Sobre el sacerdocio de casados dice que ese deseo de desvincular celibato del ministerio sacerdotal es legítimo y debe ser discutido. Se opone al uso de crucifijos en edificios estatales alemanes. Como ven, es otra joya de la corona de Francisco. A ninguno de estos herejes el obispo Bergoglio ha corregido o les ha llamado la atención. Por el contrario, gozan de su total anuencia y apoyo. Cardenal Blaise Kupik, Estados Unidos. Este jerarca dice que hay que abandonar las creencias más preciadas en aras al diálogo, es decir, falso ecumenismo que sacrifica verdades de fe. Alaba las reformas que en materia moral trae Amoris Laetitia al permitir a adúlteros el acceso a los sacramentos. Cree que recibir así la comunión de forma sacrílega es un asunto de conciencia. Es considerado en varios círculos católicos estadounidenses como un hombre peligroso porque enseña cosas contrarias a la Iglesia. Es simpatizante del movimiento LGTBI. Elogia la labor destructiva del padre James Martin, a quien denomina el principal evangelizador de los jóvenes en la Iglesia de hoy. Cardenal Lorenzo Baldisseri, Italia. Secretario general del Sínodo de la Familia y del próximo Sínodo sobre los jóvenes, afirma que se debe permitir la comunión de adúlteros. Enseña que los dogmas pueden evolucionar y dice: solo porque una afirmación se hubiese dado hace 2000 años no significa que no puede ser cuestionada. Alienta la sinodalidad o descentralización del poder papal y la independencia de las conferencias episcopales. Obispo Vincenzo Paglia, Italia. Presidente de la Academia Pontificia para la Vida y nuevo rector y transformador del Instituto Juan Pablo II para la Familia, alaba la labor del gran abortista italiano Marco Pannella. Presentó en julio de 2016 las cartillas de educación sexual que excluyen a los padres de la formación de sus hijos y niegan que exista el pecado mortal en las relaciones sexuales extramatrimoniales. Promotor de la sinodalidad o descentralización del poder papal y de la independencia de las conferencias episcopales. Es el inspirador y patrocinador del mural erótico homosexual en la Catedral de la Diócesis de Terni-Narni-Amelia, que representa a un Jesús llevando redes al cielo llena de homosexuales desnudos y semidesnudos, transexuales, prostitutas y traficantes de drogas, mezclados en interacciones eróticas. Promotor de la teología de la liberación, es el postulador de la causa de la canonización de Monseñor Romero en Roma. Cardenal Antonio Marto, Portugal. Obispo de Leira, Fátima. Respalda al hereje Walter Casper en el tema de dar la comunión a adúlteros. Encabezó la división de la Conferencia Episcopal Portuguesa al defender dar la comunión a adúlteros según lo consigna Amoris Laetitia. En la restauración de la catedral instaló un altar de corte masón en Fátima. Presidió las celebraciones del centenario de las apariciones con un altar pleno de símbolos masones, entre ellos el altar negro cúbico con 6 velones negros. Recientemente ha sido premiado por Francisco con un cardenalato.
Cardenal Francesco Cocopalmerio, Italia. Presidente del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, promueve dar la comunión a adúlteros en ejercicio según lo consigna Amore Leticia. Su secretario personal protagonizó un gran escándalo de orgías homosexuales y drogas, desmantelado por la policía italiana. Es promotor del reconocimiento del sacerdocio anglicano, entre quienes hay sacerdotisas y obispas. Obispo Heiner Koch, Alemania. Arzobispo de Berlín y presidente de la Comisión para la Familia en la Conferencia Episcopal Alemana, apoya una guía que anima a menores de edad a fornicar, tomar anticonceptivos y a abortar. Además dice, una iglesia que trata de imponer hoy sus opiniones a las personas está loca. Promueve dar la comunión a adúlteros en ejercicio, según lo consigna Amore Leticia. Apoya dar la comunión a luteranos, aunque sigan siéndolo. Obispo Johan Boni, Bélgica. Obispo de Amberes, promueve dar la comunión a adúlteros en ejercicio, según lo consigna Amore Leticia. Quiere que la iglesia reconozca las uniones homosexuales y bisexuales. Es promotor del matrimonio gay. Está de acuerdo con la bendición de las uniones homosexuales, sobre las cuales dice: no podemos seguir afirmando que no hay otras formas de amor aparte del matrimonio heterosexual. Y propone crear una diversidad de rituales para reconocer la exclusividad y estabilidad de los homosexuales y los divorciados vueltos a casar. Obispo Franz Josef Bode, Alemania. Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Alemana y obispo de Osnabrück, es promotor del matrimonio gay. Está de acuerdo con la bendición de las uniones homosexuales, sobre las que dice: hay mucho positivo, bueno y correcto en las relaciones homosexuales. La iglesia debe reorientarse y debe ser más justa con ellos. Es promotor de la agenda gay, promueve el sacerdocio femenino, defiende a Martín Lutero, de quien dice no dividió la iglesia y en cambio sí es un estímulo positivo. Apoya dar la comunión a luteranos que aún siguen siéndolo. Monseñor John Devine, Inglaterra. Clérigo de la isla británica de Man, decano de la iglesia, promueve abiertamente la legalización del aborto y ataca a los grupos católicos pro vida. Monseñor Jorge Ortiga, Portugal. Arzobispo de Braga, primera diócesis del país en aplicar los criterios sugeridos por el Papa Francisco en su exhortación Amore Leticia para los divorciados vueltos a casar. Fray James Martin, Estados Unidos. Especial lugar ocupa este sacerdote jesuita norteamericano, toda una celebridad en su país, experto en redes, defensor de la agenda pro-homosexual, quien alienta a los sacerdotes a salir del clóset, es decir, a declarar públicamente su pecado de sodomía. Es promotor de la agenda LGTBI y de la transexualidad infantil. Su escandaloso ministerio sacerdotal reta a la autoridad episcopal y papal. A pesar de eso, fue ratificado por Francisco como director de una Secretaría de Comunicaciones. Propone la creación de un catecismo alternativo. Es del todo inaceptable que Francisco y ninguno de estos enemigos de la iglesia haya sido corregido o sancionado. Por el contrario, el obispo Bergoglio los premia, dándoles cardenalatos o mayores puestos de poder, y alentando sus destructivas acciones. Prontuario destructor de los prelados de Francisco. A manera de síntesis y como un resumen, veamos los nombres y rostros de algunos de los cardenales y obispos que junto con el obispo Jorge Bergoglio vienen enseñando un evangelio distinto al evangelio del Señor Jesucristo y que por tanto pueden considerarse anatemas por ello. Según lo enseña la Sagrada Escritura en Gálatas 1, 8 a 9, de este modo: pero si nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia un evangelio distinto del que les hemos anunciado, que sea anatema. Ya se lo dijimos antes y ahora les vuelvo a repetir: el que les predica un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea maldito. Cardenales y obispos de Francisco promotores del homosexualismo: Cardenal Gottfried Daniels, Cardenal Walter Kasper, Cardenal Reinhard Marx, Cardenal Timothy Michael Dolan, Cardenal Oswald Gracias, Obispo Johan Boni, Obispo Heiner Koch, Obispo Franz Josef Bode, Arzobispo Mateo Zuppi. Cardenales y obispos de Francisco promotores de la comunión a adúlteros: Cardenal Christoph Schemberg, Cardenal Walter Kasper, Cardenal Lorenzo Baldisseri,
Cardenal Reinhard Marx. Obispo Sócrates Villegas, Filipinas. Obispo Antonio Marto, Portugal. Obispo Jorge Ortiga, Portugal. Obispo Ángel José Macín, Argentina. Obispo Charles Cicluna, Malta. Obispo Mario Grech, Gozo. Obispo Benno Elbs, Austria. Obispo Jorge Bergoglio, Roma. Obispo Salvatore Cristina, Sicilia. Cardenales y obispos de Francisco, promotores del libertinaje sexual. Obispo Heiner Koch. Obispo Vincenzo Paglia. Cardenales y obispos de Francisco, promotores del aborto. Cardenal Reinhard Marx. Obispo Heiner Koch. Obispo John Devine. Sacerdote Manuel Pousa. Cardenales y obispos de Francisco, promotores del falso ecumenismo. Cardenal Blaise Kupik. Cardenal Reinhard Marx. Cardenal Walter Kasper. Cardenales y obispos de Francisco, promotores de la sinodalidad o descentralización del poder papal y de la independencia de las conferencias episcopales. Cardenal Walter Kasper. Cardenal Reinhard Marx. Cardenal Oswald Gracias. Monseñor Vincenzo Paglia. Es de notar que los cardenales alemanes Walter Kasper y Reinhard Marx aparecen en casi todas las listas nefastas que resumen en buena medida la labor destructiva de Francisco. Así pues, no se necesita tener 2 centímetros de frente para entender que es muy malo lo que estos jerarcas católicos hacen y enseñan. Por ejemplo, el arzobispo de Berlín, Monseñor Heiner Koch, Alemania, cuando afirma: una iglesia que trata de imponer hoy sus opiniones a las personas está loca. O lo que dice el cardenal Reinhard Marx de Alemania sobre dar la comunión a adúlteros: no esperaremos lo que digan otras conferencias, haremos lo que nos dé la gana. O cuando afirma que Martín Lutero es un gran inspirador. O cuando alaba a Carlos Marx y de él dice: es una necesaria fuente de enseñanza social católica. O cuando el cardenal Walter Kasper de Alemania niega los milagros relatados en el Evangelio y pone en duda las profecías del Señor Jesús. Y dice en uno de sus libros que podemos creer en Dios, pero no en la iglesia ni en los dogmas de la iglesia. Todo lo que enseñan y promueven estos negadores del Evangelio, estos traidores a su encargo pastoral, es algo malo, muy malo, algo perverso, que va en contra del pueblo de Dios y de su iglesia, y de lo más elemental de sus enseñanzas, es decir, es algo que va en contra de Dios. Pueden ver ustedes, queridos teleamigos, hasta dónde ha llegado Jorge Bergoglio y sus amigos enseñando un evangelio monstruoso, que de aceptarlo y seguirlo nos llevará a perder la vida eterna. Con estos ni siquiera se aplica lo expresado en San Mateo 23:3 a los fieles acerca de los fariseos de ese tiempo. Hagan pues y observen todo lo que les digan, pero no imiten su conducta, porque dicen y no hacen. Ya que ni lo que hacen ni lo que dicen estos anatemas lo podemos hacer nosotros. Que esto es malo, entonces la apostasía es una de las claves para entender que la Iglesia, ahora sí, ha entrado en la prueba final, referida por el cardenal Eijk, presidente de la Conferencia Episcopal de Países Bajos y arzobispo de Utrecht, Holanda, y contenida en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 675. Al final de la cita del numeral 675 se dice: la impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo, en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido de la carne. La autoglorificación del hombre en lugar de la adoración a Dios es una de las partes fundamentales de la prueba final y la veremos a cada instante ensalzado por el anticristo, ya que comenzó su labor con la New Age o Nueva Era, cuya variedad formidable de manifestaciones tienen en común la autodivinización del hombre, es decir, la deificación humana por cuenta propia. Porque el destino del hombre y fiel creyente será ciertamente su divinización, pero no efectuada por cuenta propia, sino por obra de Cristo, y será además para Cristo, por Cristo y en Cristo. Será una divinización no debida a la naturaleza del ser humano como tal, pero será una supergracia otorgada por Cristo para glorificar al Padre junto con Él. Está prefigurada y anunciada por Pablo cuando nos dice en Romanos 8:14 a 15. Porque los que son movidos por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Que no habéis recibido el espíritu de siervos para recaer en el temor,
antes habéis recibido el espíritu de adopción, por el que clamamos Abba, Padre. Sin embargo, la nueva era es apenas una de las tantas manifestaciones de la apostasía, pues esta tiene muchas otras formas de presentarse. Y entre las más importantes están las que directamente enseña con falsedad Francisco, el Papa inauténtico y el grupo de sus inmediatos obispos y cardenales, como hemos dado a entender aquí en este programa. Finalmente, creemos que es muy importante y revelador que todo un cardenal de la Iglesia Católica, el cardenal Wilhelm Jacobus Eijk de Holanda, cite el numeral 675 del Catecismo para explicar las razones por las cuales Francisco y sus obispos han fracasado en la labor de confirmar a sus hermanos en la fe, ya que según las palabras del propio cardenal, los obispos y sobre todo el sucesor de Pedro, Francisco, fracasan en su deber de mantener y transmitir fielmente y en unidad el depósito de la fe, contenido en la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura. Recalquemos que no es la voz de un sacerdote, de un teólogo o de un escatólogo, que no sería poco, la que se pronuncia de esta manera. Es la voz autorizada de un príncipe de la Iglesia, que fue presidente de la conferencia episcopal de su país, de un cardenal, de un verdadero pastor, sabio y conocedor, que no encuentra explicación a la crisis de la Iglesia, sino en el cumplimiento de lo profetizado por el Catecismo en este numeral 675, que inicia dando la gran noticia de la inminente segunda venida del Señor Jesús y denuncia la aparición de una falsa religión impuesta de forma tramposa por un falso Mesías o anticristo. Recuérdese lo descrito en el Apocalipsis 13, que la primera bestia, el anticristo, da su poder a la segunda bestia, el falso profeta o falso papa, para instaurar su falsa impostura religiosa, y que ambos sirven a Satanás. Cuando los hechos sucumben ante la profecía, se constituyen en evidencia que la confirman. Las profecías para el tiempo final se están cumpliendo ante nuestros ojos. Los acontecimientos lo demuestran fehacientemente. Por ello, vemos que ya algunos cardenales en la Iglesia Católica están aceptando esta realidad. Pero este es un anuncio esperanzador, una realidad que nos debe llenar de alegría, pues esta verdad, así revelada, en todo momento debe hacernos exclamar, como lo hace San Lucas en 21:28. Cuando estas cosas comenzaren a suceder, cobrad ánimo y levantad vuestras cabezas, porque se acerca vuestra liberación. Estamos en la última prueba de la Iglesia. Fin. Un café con Galat. Un café con Galat. Muy bien, y continuamos con nuestro tema de hoy. Estamos en la última prueba de la Iglesia, este es nuestro tema. Ustedes pueden participar con sus preguntas o comentarios a través de las líneas 287-8355, a través de la línea gratuita nacional 01-8115-116 o por WhatsApp al número 320-859-8733. Doctor. A ver, Beatricita, ¿qué comunicaciones ha habido? Así es, tenemos varias comunicaciones, una de ellas es la siguiente. Cordial saludo, doctor Galat y mesa de trabajo. Estoy aterrado como católico de las blasfemias y herejías del obispo Bergoglio. Él ya lleva la Santa Iglesia de nuestro Señor Jesucristo al cisma, y Dios Todopoderoso se apiade de nosotros y de él, falso profeta. Se avecinan los días aciagos y solo la fe, la oración y la esperanza de ser libres de este mundo convertido en una cloaca de Satán. Gracias, doctor Galat. Gracias por hablar con la verdad y despejarnos de los velos, dualismos y de la apostasía del falso profeta.
Los demonios ya están sueltos, caminan por todas partes y cada día estamos más cerca del fin de los últimos tiempos. Oremos a María Santísima y consagrémonos a su inmaculado corazón. Hablemos con la verdad como usted y seamos valientes soldados del ejército de los últimos tiempos de la Santa Iglesia Católica y Apostólica, Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones y oraciones. San Miguel Arcángel y los ángeles custodios os protejan. Edwin desde Bogotá. Muy interesante lo de que Edwin. Así A es, ver, tenemos... le preguntamos a Miguel, Perfecto. perdóname. Pues hay varios más, si desea leer. Bueno. Aquí hay otro que dice también: buenas noches, ayúdenos con este tema. Hace 2 o 3 años en algunos programas se hablaba del cardenal Müller como un herético. Ahora lo citan como un crítico de Bergoglio. ¿Qué ha pasado? ¿Este Müller cambió o ustedes estaban equivocados sobre él? Gracias, Dios los guarde. Luis Antonio desde Manizales. No estábamos equivocados, aquí citamos con libros de él. Por ejemplo, yo recuerdo mucho uno que era la celebración eucarística. Yo leí aquí, aparte de él, pero no podemos negarle a la gente la facultad de cambiar de opinión cuando esté errada. Sí, cuando lo hace. Es en un tema que está él en contra. No estamos diciendo que todo lo que él decía antes cambió. No, él no ha cambiado. Es un tema donde él está haciendo una reflexión y es lo que se trae aquí a colación, En ¿no? ese punto tiene razón Sí. el cardenal Müller de atacar, de no aceptar la comunión, la intercomunión a los apóstoles, a los herejes. Bueno, sigue. Así es. Bueno, hay otro que nos dice: ayuno, Eucaristía, Rosario de las Advocaciones para salvar a Colombia. Esto, bueno, siguen llegando. Hay otro que nos dice: está claro que debemos hablar y defender el momento más sublime de la Santa Eucaristía, el cual es la Sagrada Comunión. Debemos ser claros en decir que recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo es un privilegio que solo nosotros tenemos. Ni siquiera los santos ángeles lo pueden hacer, y el mismo demonio se burla de nosotros en exorcismo, diciendo que somos tan ignorantes que nos damos la honra de vida, que no sabemos a quién recibimos, que es el Rey de Reyes, el amor puro, y lo recibimos de pie sin mostrar ningún respeto. Si ángeles y demonios reconocen ese hermoso momento, está claro que alguien que quiera pasar por encima de esta tan hermosa entrega, de alguna manera nos miente y no honra a Dios por encima de todo. Que Dios nos guíe y nos dé el discernimiento para poder seguir en pie con todo lo que se avecina. Muchas gracias. Tiene razón, porque ha habido un proceso en la Iglesia, desafortunadamente, muy suave, muy lento, muy indoloro, pero de pérdida del respeto a la Eucaristía. Recibirla en la mano, por ejemplo. No poner la patena para recoger las partículas o los fragmentos. Toda una serie de cosas que suavemente y sucesivamente se fueron imponiendo para que le faltáramos al respeto a lo más respetable y a lo más sagrado que tenemos, que es la Eucaristía. Pero además hay una consideración sobre la Eucaristía, y es que la misma Biblia advierte que quien no está preparado para recibir la Eucaristía recibe su propia condenación. Y en el Evangelio de San Juan narran cómo cuando Judas recibe la Eucaristía, le entra el demonio y sale a ir a vender, a hacer la tarea que tenía pendiente de ir a vender a nuestro Señor. Y es impresionante porque uno oye testimonios. Hace poco estaba circulando un testimonio de un sacerdote que tuvo una experiencia de Dios con la comunión, y ese sacerdote hablaba extasiado de lo que le había pasado, y a mí lo que me llamó la atención no fue que tuviera la experiencia, sino que un sacerdote con 30 años de ordenado reconociera 30 años después que Cristo está en la Eucaristía. Entonces, si los sacerdotes y los obispos y los cardenales no tienen claro qué es lo que está pasando en la comunión, pues las ovejas mucho menos van a saberlo.
Y pasa lo que están diciendo acá, que no hay ningún respeto por la Eucaristía, de adoración, de reverencia, de saber que uno lo que está recibiendo es a Cristo, para uno en ese acto de recibir a nuestro Señor se empiece a divinizar, que es lo que está anunciado con la Eucaristía. Pero bueno, no todo está perdido. Hoy en internet estaba circulando una declaración de 250 sacerdotes que estaban diciendo que básicamente lo que estaban diciendo es que los pecados de impureza son pecado mortal, y rechazando de esta manera, de manera muy drástica, que los adúlteros puedan recibir la Eucaristía. Y eso vale la pena resaltarlo, porque pues sabemos que de los 470,000 sacerdotes que hay, por lo menos hay 250 que públicamente se pararon a decir no estamos de acuerdo con lo que están haciendo, ni con la interpretación que están haciendo de las Escrituras. Y sabemos también que hay muchos sacerdotes que están en desacuerdo, aunque todavía pasivamente, ¿no? Oramos por ellos permanentemente para que tengan valor de exponer su puesto, de exponer su parroquia y denunciar las herejías, porque lo que están realmente exponiendo es su alma. ¿Tú recuerdas que dentro de la lista que dimos de los malosos, Sí, señor. hay un alto prelado que dice que no hay pecado mortal en las relaciones Homosexuales. o en las relaciones sexuales? Generalmente sí hay. Puede que por excepción no existan, pero normalmente la ruptura de la castidad produce un pecado mortal. Pecado mortal, pero claro. Pecado grave. Pero además en Gálatas, que lo citaban ahorita en el video, dice que ni los adúlteros ni los fornicarios entrarán al reino de los cielos. Y es la misma palabra de Dios diciendo cuál es la sanción para los adúlteros y los fornicarios. Además habla también de los homosexuales en esa misma cita. Entonces no veo cómo uno puede hacer una interpretación contra la Biblia, ¿no? Rafael Arango enseñaba en las clases de Biblia que cualquier teología que vaya contra la Biblia es mala teología. Entonces, pues lo que les ha faltado también es un curso básico. Cualquier enseñanza de obispo, de sacerdote, de cardenal que vaya contra la Biblia, pues es falsa. Lo que pasa también es que tenemos que entender que muchos sacerdotes no salen preparados en teología y se dedican a una formación diferente, y por supuesto cualquier interpretación que ellos le den piensan que es válida porque no tienen, primero, un conocimiento, y segundo, no tienen a Dios en su corazón, y no pueden hablar de Dios si no lo han experimentado. Y para uno hablar de alguien tiene que conocerlo y tenerlo muy cerca. Y muchos sacerdotes, con todo el respeto que ustedes me merecen, se van a los seminarios porque no tienen nada más que hacer, y porque en el seminario van a tener una formación, van a tener mucha gente con la que pueden intercambiar y que pueden acercarse, pero no porque tengan una vocación definida. Y eso lo vamos viendo a medida que tenemos comunicación con los sacerdotes, que vemos lo que trabajan en las parroquias, que vemos cómo ayudan a las comunidades. Pero también hay que destacar sacerdotes muy comprometidos y sacerdotes que defienden, como lo hemos dicho siempre acá, la sana doctrina, y donde están dándole siempre catequesis a los feligreses, porque ¿cuál es el momento en que el sacerdote tiene para formar y orientar al pueblo? Es precisamente en la Eucaristía, en el momento de la homilía o el momento de la predicación. Es ahí donde el sacerdote debe empezar a ir formando a su pueblo y no dedicarlo a cosas diferentes, porque es muy poco el tiempo en que el sacerdote tiene ese encuentro con su comunidad, y si formaran a la comunidad sería maravilloso, pero muchas veces no lo hacen porque ellos tampoco tienen el conocimiento y dicen unas barbaridades. Pues no están formados porque en los seminarios hoy prácticamente la parte intelectual, la parte que va a la mente, que es el conocimiento profundo de la palabra del Señor, no la dan. No la dan. Y fuera de eso, pero es la parte intelectual.
la parte de la cabeza, en el corazón, si no viven en la oración, en la sacramentalidad, en la humildad, en la entrega precisamente a Dios, en la piedad intensa, pues ¿qué van a comunicar? Nada. Y mire, este domingo yo tuve una conversación con un sacerdote que le estaban celebrando los 18 años de ser sacerdote. Cuando se acercaba yo le decía, padre, lo felicito, pero yo le sugiero que se dedique mucho a orar y a tener encuentros con Jesús sacramentado, porque hay mucha mosca que ronda a su alrededor y quieren que se salga del sacerdocio. Y me dijo, es verdad, hay muchas moscas que aletean a nuestro alrededor, sobre todo de los sacerdotes, para que nos retiremos de este ministerio y para que nos vayamos a la hora sabrosa, ¿no? Y le decía yo, orar, y él me complementaba, sí, y el Santo Rosario es el que nos salva a los sacerdotes de caer en el peligro. El regio, porque también hay sacerdotes santos que reconocen eso y que viven intensamente la piedad. Sí. Y a esos los bendice el Señor y bendice su sacerdocio y le hace producir unos efectos extraordinarios y magníficos para el bien de él y de la iglesia. Y de la iglesia, claro. Pero bueno, nos dice que se acerca ya el momento, el gran final. El gran final. ¿Tú quieres decir alguna palabrita final? Pues bien. Sí, a mí sí me gustaría invitar a las personas a que acepten la verdad. Jesús es la verdad, Jesús es el Hijo de Dios, vino a dar la vida por la redención de nosotros y esa es la verdad, o sea, todo lo demás es mentira y lo que Él nos enseña, nos lo enseña en la palabra, entonces hay que leer la palabra para uno saber, poder tener un criterio de comparación para saber que lo que le estén diciendo sea verdadero o falso. Entonces hay que leer. Y lo segundo, la Eucaristía es la clave de todo, en la Santa Misa por una parte y la adoración eucarística en el Santísimo por la otra. Y el rosario que acababan de nombrar ahorita, pero eso no son herramientas exclusivas de los sacerdotes, son herramientas que están a la disposición de todos nosotros, sobre todo ahora que no tenemos en muchas partes pastores que estén comprometidos con enseñar la verdad. Entonces uno en el Santo Rosario lo que yo he aprendido es que uno pone una parte de humana y el Señor y la Virgen y los ángeles oran con uno y ellos ponen una parte de enseñanza de parte de ellos hacia uno. Entonces hay que aprovechar eso y ir a orar con devoción, que ahí uno aprende. Como diría la gente, un gana-gana. Doctor, si usted me permite. Pues tu minuto. Mi minuto. Queridos teleamigos y teleamigas, estamos pasando por una situación difícil. Se nos avecina la elección de presidente. Tenemos que orar muchísimo, doblar la rodilla, inclinar la cabeza y suplicarle al que todo lo puede, al que todo lo ve, al que todo lo crea, por intercesión de la Santísima Virgen María, que nos dé la gracia de elegir un presidente de principios, un presidente que tenga valores. Y mientras muchas personas están utilizando la magia negra, la brujería, el satanismo, etcétera y etcétera, perdóneme que lo diga así, nosotros los católicos, nosotros los que creemos en Dios, los que defendemos los valores, los que creemos que esta sociedad tiene que continuar con unos principios, hagamos el Santo Rosario. Y les pido que dediquemos tiempo a hacer el Santo Rosario de las advocaciones. Hagámoslo muchas veces. Reunámonos en familia, reunámonos en grupo y alimentemos el espíritu clamándole a Dios a través de la Santísima Virgen María, a través del Rosario de las Advocaciones, que aplaque tanto espíritu que hay en este momento por algún candidato y que nos dé la gracia de que el candidato o la persona que elijamos rija de verdad y con principios a Colombia. No queremos un país comunista, queremos un país que siga con los valores católicos. Punto número 2. Yo les pido que oremos mucho por Emanuel, el niño del Carmen, de Viboral, un niño pequeño. La mamá está muy angustiada, el niñito cada día está muy mal, ya le tienen unos tratamientos muy difíciles, está hospitalizado y ahorita me llamó y me dice, por favor,
Oren mucho por el niño Emanuel para que el Señor haga en él su santa voluntad y los padres sean capaces de asimilarlo. Y como tercero, quiero decirles que seguimos invitando a la peregrinación a Tierra Santa, a los santuarios marianos, a México. Quien esté interesado, llamar al 315-601-3168. Y por último, después de este programa, vienen las caricias del niño Emanuelito para que ustedes continúen en esta sintonía. Gracias, doctor. A ver, Beatriz. Muy bien, bueno, pues cada vez el mundo va cambiando más, los valores van desapareciendo, el pecado está más cerca cada vez de todas las personas, es mucho más normal. La misión de la iglesia no es ir cambiando al ritmo que va cambiando el mundo. Justamente la iglesia se instituyó para que el ser humano no cayera en las redes del maligno. Por eso les pido a todos que nos acerquemos más y no busquemos agradarle al hombre, sino sencillamente busquemos siempre agradarle a Dios. Pero para eso tenemos que conocerlo, tenemos que saber qué le gusta y qué le disgusta. Una vez sepamos esto, entonces trabajemos diariamente por agradarle siempre a Dios. Por último, quiero hacerles una invitación a nuestro evento de junio. Es Sáname y Libérame. Lo vamos a realizar por primera vez. Estas son unas jornadas de oración en donde vamos a clamar la misericordia de Dios para romper ataduras de ruina, enfermedades físicas, espirituales, en fin, adicciones, todo este tipo de males que nos quitan la paz. Esto será en Pereira el sábado 23 de junio en el Instituto Técnico Superior. En Bogotá será el 24 de junio en el Colegio María Inmaculada, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y el lunes 26 de junio será en Popayán, en el auditorio de la Fundación Universitaria de Popayán. Los esperamos a todos. Quienes deseen participar se pueden comunicar al 578-1888 o al celular 320-439-5475. Muchas gracias. En esta jornada electoral, que va a ser muy importante porque se decide la suerte del país. Sí. Pídanle, por favor, al Espíritu Santo que los inspire sobre cuál candidato es mejor y por quién deben votar ustedes. Segundo, miren el ejemplo de Venezuela. Que no nos conviertan este país en una segunda Venezuela. Tienen que reflexionar, mis queridos compatriotas que deben reflexionar a la luz de las experiencias de la palabra de Dios ante todo, pero de las experiencias que tenemos de nuestros vecinos. Como un modelo fracasado ha hecho la ruina de Venezuela, y eso quieren algunos de los candidatos que están en juego, quiere presentarnos el segundo tomo de Venezuela, venezuelanizarnos a Colombia. Pues qué horror. Muy alerta y hasta la próxima, mis queridos teleamigos y teleamigas. Un café con Galat.